En octubre de 1878, en el aislado pueblo de Greywick, enclavado en los páramos de Yorkshire cubiertos de niebla, ocurrió algo que desafiaría todo lo que la comunidad médica victoriana creía sobre la naturaleza del sueño, la muerte y los límites entre los vivos y los difuntos. Esta es la historia documentada en los meticulosos diarios del doctor Edmund Blackthorne, un respetado médico cuyas detalladas observaciones sobre Thomas Hartwell, de 12 años, se convertirían en uno de los casos más perturbadores e inexplicables de la historia de la medicina. Lo que el doctor Blackthorne descubrió sobre las visiones nocturnas del niño no sólo desafiaba la comprensión científica, sino los cimientos mismos de la realidad, obligándolo a enfrentar la aterradora posibilidad de que la muerte pudiera no ser el límite absoluto que siempre había creído que era. Pero antes de sumergirnos en esta pesadilla, deja un comentario abajo y déjame saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Y si eres nuevo aquí y amas las historias escalofriantes, presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás recibir notificaciones cuando salga la próxima. Ahora, comencemos. Thomas Hartwell era, según todos los testimonios, un niño de 12 años sin nada de particular, el hijo mayor de William Hartwell, el único herrero de Greywick, cuya familia había servido al pueblo durante 3 generaciones sin incidentes ni notoriedad. El niño poseía la típica constitución robusta del hijo de un artesano, con manos callosas que ya prometían seguir la profesión de su padre y una mente lo suficientemente aguda como para ayudar con las complejas matemáticas de la metalurgia y el comercio del pueblo. Sin embargo, en la mañana del 15 de octubre de 1878, la madre del joven Thomas, Margaret Hartwell, llegó a la consulta del doctor Blackthorne en un estado de considerable angustia, trayendo a su hijo, que parecía sufrir lo que el buen doctor diagnosticó inicialmente como terrores nocturnos graves. Los síntomas del niño parecían de manual en su presentación: sacudidas violentas durante el sueño, murmullos incomprensibles y, al despertar, recuerdos detallados de perturbadoras visiones nocturnas que lo dejaban temblando e inconsolable. El doctor Blackthorne prescribió el tratamiento estándar del láudano y recomendó que la familia mantuviera un ambiente doméstico tranquilo, esperando plenamente que la afección se resolviera en un plazo de 15 días, como solía ocurrir con tales dolencias infantiles. Pero lo que sucedió a continuación distó mucho de ser típico. Thomas comenzó a describir, con una precisión sorprendente y una claridad perturbadora, conversaciones que afirmaba haber tenido durante el sueño con aldeanos que llevaban años muertos, personas que nunca había conocido, de las que nunca había oído hablar y cuya existencia misma debería haber sido desconocida para un niño de su edad y posición social. Aún más alarmante fue la exactitud de estas descripciones, detalles que el doctor Blackthorne comenzó a verificar con los registros del pueblo con creciente inquietud, marcando el comienzo de lo que se convertiría en la documentación más sistemática de un fenómeno imposible en la historia de la medicina. El escepticismo inicial del doctor Blackthorne comenzó a desmoronarse mientras cotejaba metódicamente las revelaciones nocturnas de Thomas con los registros de defunción del pueblo, alojados en el registro parroquial, un proceso minucioso que reveló un patrón de exactitud tan preciso que desafiaba toda explicación racional. El niño describió con escalofriante especificidad las últimas palabras de Eleanor Whitmore, una costurera anciana que había muerto 3 años antes,
palabras que sólo habían sido susurradas a su hija y no constaban en ningún documento oficial. Relató la ubicación exacta donde Jacob Thornfield, un granjero que pereció en 1875, había escondido un alijo de soberanos de oro bajo las tablas del suelo de su casa de campo, un secreto que llevó al descubrimiento de las monedas exactamente donde Thomas indicó, para gran asombro de la viuda de Thornfield. Lo más perturbador de todo eran los asuntos pendientes y los lamentos que brotaban de los labios del niño durante su sueño agitado. Relatos detallados de deudas impagadas, mensajes no entregados y confesiones finales que sólo podrían haberse originado en las mentes de los propios difuntos. La formación médica del Dr. Blackthorne lo obligó a documentar cada palabra con rigor científico, llenando diarios encuadernados en cuero con marcas de tiempo precisas, condiciones ambientales y transcripciones literales de las comunicaciones nocturnas del niño. Su caligrafía, normalmente firme y controlada, comenzó a mostrar signos de la creciente agitación del médico a medida que caso tras caso resultaba imposible de descartar o explicar mediante la comprensión médica convencional. Reconociendo que el fenómeno se extendía más allá del ámbito de la medicina hacia asuntos de teología y lo sobrenatural, el Dr. Blackthorne consultó con el reverendo William Ashford, el erudito clérigo del pueblo, cuyo extenso conocimiento de la doctrina eclesiástica y la erudición bíblica proporcionó una perspectiva diferente sobre la extraordinaria condición de Thomas. El reverendo Ashford, inicialmente despectivo de lo que consideraba histeria médica, quedó profundamente preocupado después de presenciar de primera mano los episodios nocturnos del niño y verificar él mismo varias de las revelaciones imposibles. Las implicaciones teológicas eran asombrosas. Si Thomas realmente se comunicaba con los muertos, desafiaba las enseñanzas cristianas fundamentales sobre el más allá, la separación entre los vivos y los difuntos, y la naturaleza misma de la divina providencia. Mientras tanto, la condición física de Thomas se deterioraba rápidamente a medida que su terror a dormir se hacía más pronunciado con cada noche que pasaba. La constitución, antes robusta, del niño se volvió demacrada y de ojos hundidos, y sus manos temblaban constantemente por el agotamiento y el miedo. Las ojeras se acentuaron bajo sus ojos mientras luchaba desesperadamente por permanecer despierto, consumiendo interminables tazas de té fuerte y suplicando a sus padres que lo mantuvieran alejado del sueño que traía visitantes no deseados. El doctor Blackthorne observó con creciente alarma que el niño se estaba consumiendo literalmente ante sus ojos, atrapado entre el horror imposible de sus visiones nocturnas y la necesidad médica del descanso que su cuerpo requería tan desesperadamente. Para la tercera semana de octubre de 1878, el alcance de las comunicaciones nocturnas de Thomas se había expandido mucho más allá de los límites de Greywick, abarcando a individuos fallecidos de pueblos vecinos en un radio que el Dr. Blackthorne calculó que se extendía casi 15 millas en todas las direcciones. El niño comenzó a describir conversaciones con almas recién partidas de Thornwick, Millbrook e incluso del lejano pueblo mercado de Ravens Hollow, individuos cuyas muertes habían ocurrido en los meses precedentes y cuyos detalles personales Thomas no podría haber adquirido por medios convencionales. El proceso de verificación del Dr. Blackthorne se volvió cada vez más complejo, ya que se vio obligado a viajar a estos lugares remotos, consultando registros parroquiales y entrevistando a familiares sobrevivientes que confirmaron, con creciente perplejidad, la exactitud de cada detalle imposible que el niño había revelado.
Las descripciones mismas se volvieron progresivamente más perturbadoras y explícitas en sus detalles, yendo más allá de simples últimas palabras y objetos ocultos para abarcar la experiencia real de morir. Thomas relató, con una precisión clínica que horrorizó al doctor Blackthorne, las sensaciones físicas de ahogamiento experimentadas por Martha Pembridge, la esposa de un molinero de Thornwick que había caído al río Wye durante una tormenta de otoño. Describió la progresión exacta de la tisis mientras devastaba los pulmones del joven Timothy Caldwell de Millbrook, proporcionando detalles médicos sobre el avance de la enfermedad que superaban el conocimiento de los médicos locales que habían asistido al niño en sus últimas horas. Las más alarmantes fueron las descripciones de muertes violentas. Thomas habló con una precisión escalofriante sobre los momentos finales de Robert Ashworth, un comerciante ambulante que había sido asesinado en los páramos entre pueblos, relatando detalles del crimen que aún no habían sido descubiertos por la policía local. Reconociendo que el caso había evolucionado mucho más allá de su experiencia médica provincial, el doctor Blackthorne inició correspondencia con colegas del Real Colegio de Médicos de Londres, documentando cuidadosamente cada suceso sobrenatural mientras mantenía la objetividad clínica requerida para la consideración científica. Sus cartas al doctor Cornelius Pembroke, un respetado alienista especializado en trastornos de la mente, describían la naturaleza imposible de la condición de Thomas, al tiempo que proporcionaban evidencia meticulosa que desafiaba todos los principios establecidos de la ciencia médica. Las respuestas del doctor Pembroke, inicialmente escépticas y displicentes, cambiaron gradualmente hacia la intriga profesional a medida que el peso de la evidencia documentada se hacía imposible de ignorar. Desesperado por proporcionar alivio tanto al niño como a su familia cada vez más angustiada, el doctor Blackthorne implementó una serie de medidas protectoras diseñadas para resguardar a Thomas de sus visitantes nocturnos. Prescribió combinaciones cada vez más potentes de sedantes y somníferos, con la esperanza de inducir un sueño sin ensueños que pudiera bloquear las comunicaciones sobrenaturales. Se colocaron amuletos de hierro debajo de la cama del niño por sugerencia del reverendo Ashford, siguiendo antiguas tradiciones que se creía que ahuyentaban a los espíritus de los muertos. La familia trasladó el dormitorio de Thomas a diferentes habitaciones dentro de su casa de campo, y luego a la propia consulta, donde el doctor Blackthorne podía mantener una observación constante. Cada medida fracasó por completo, ya que el terrible don del niño parecía trascender las barreras físicas. La intervención química e incluso los límites del suelo sagrado, dejando al médico ante la aterradora posibilidad de que algunas fuerzas en este mundo operan completamente fuera del alcance de la ciencia médica o la protección divina. El doctor Cornelius Pembroke llegó a Greywick el 2 de noviembre de 1878, acompañado por 2 asistentes y una colección de los instrumentos médicos más avanzados disponibles para la ciencia victoriana, incluido un esfigmógrafo recién adquirido para medir las variaciones del pulso y un sofisticado cronómetro capaz de registrar intervalos de tiempo con precisión de segundos. El distinguido alienista, cuya reputación en el tratamiento de trastornos mentales le había valido el reconocimiento en toda la comunidad médica británica, abordó el caso de Thomas con el rigor metódico que lo había hecho famoso por sus estudios sistemáticos de la histeria y las afecciones nerviosas en el Hospital Real de Bethlehem. El doctor Pembroke estableció de inmediato protocolos de observación controlada en la consulta del doctor Blackthorne,
transformando la modesta instalación médica del pueblo en un laboratorio improvisado equipado con gráficos detallados para registrar las condiciones ambientales, las respuestas fisiológicas y las transcripciones literales de cada manifestación sobrenatural. Las sesiones controladas revelaron patrones que eran a la vez fascinantes y profundamente perturbadores para los profesionales médicos reunidos. La extraordinaria habilidad de Thomas se manifestaba exclusivamente durante los estados de sueño o la conciencia crepuscular que precedía al sueño completo. Un fenómeno que el doctor Pembroke documentó meticulosamente a través de la observación cuidadosa de los patrones de respiración, las variaciones del pulso y los movimientos oculares del niño bajo los párpados cerrados. En el momento en que Thomas alcanzaba la plena conciencia, su conexión con los difuntos se cortaba por completo, dejándolo con recuerdos claros de sus conversaciones nocturnas, pero sin capacidad para comunicarse con los muertos mientras estaba despierto. El doctor Pembroke teorizó que el cerebro del niño podría estar accediendo a alguna vía neurológica desconocida durante los estados de sueño, quizás relacionada con el fenómeno recientemente descubierto de la actividad eléctrica en el tejido nervioso, aunque admitió en privado al Dr. Bill Blackthorne que ninguna literatura médica existente contenía ni siquiera un precedente teórico para tales capacidades. Los intentos médicos de explicar el fenómeno abarcaban desde teorías de memoria inconsciente colectiva hasta sugerencias de una sensibilidad telepática aumentada durante estados alterados de conciencia, pero cada hipótesis se desmoronaba al enfrentarse a la especificidad y verificabilidad del conocimiento imposible de Thomas. El asistente del Dr. Pembroke, el Dr. Harold Whitfield, propuso que el niño podría estar accediendo a impresiones psíquicas residuales dejadas por los difuntos, una teoría que ambos médicos consideraron científicamente insostenible, pero imposible de descartar por completo, dada la creciente evidencia. A medida que la investigación médica se intensificaba, la condición psicológica de Thomas se deterioró drásticamente y su terror a dormir alcanzó niveles patológicos que amenazaban su propia supervivencia. El niño comenzó a consumir cantidades peligrosas de café y té fuertes en intentos desesperados por mantenerse consciente, con las manos temblando violentamente tanto por la intoxicación por cafeína como por el agotamiento. Suplicó a los médicos que encontraran la manera de eliminar su terrible don, rogando entre lágrimas que hicieran que los muertos lo dejaran en paz, con su joven voz quebrándose mientras describía la creciente multitud de almas difuntas que se reunían alrededor de su cama cada noche, todas exigiendo su atención, todas buscando entregar sus mensajes finales al mundo de los vivos. La correspondencia del reverendo William Ashford con el obispo de Yorkshire y las autoridades eclesiásticas de Canterbury reveló la profunda crisis teológica que el caso de Thomas presentaba a las doctrinas establecidas de la Iglesia de Inglaterra, desafiando creencias fundamentales sobre el más allá, la divina providencia y el límite sagrado entre los vivos y los muertos que había permanecido inviolado desde los tiempos bíblicos. La carta inicial del reverendo, fechada el 5 de noviembre de 1878, documentaba meticulosamente las comunicaciones sobrenaturales, al tiempo que solicitaba orientación urgente de eruditos de la Iglesia, versados en asuntos de discernimiento espiritual e interpretación bíblica. La respuesta del obispo Edmund Hartley fue rápida y profundamente preocupante. No existía ningún precedente en la teología cristiana para una comunicación tan directa y sostenida entre un niño vivo y múltiples almas difuntas,
particularmente comunicaciones que proporcionaban información verificable desconocida para cualquier persona viva. Las implicaciones teológicas eran asombrosas en su alcance y perturbadoras en sus posibles consecuencias para la comprensión cristiana de la muerte y el juicio. Si Thomas realmente se comunicaba con los muertos, sugería, o bien, que las almas permanecían atadas a la tierra en lugar de proceder a su recompensa o castigo eterno, o que el propio orden divino permitía una intervención sobrenatural sin precedentes en el mundo natural. Los eruditos de la Iglesia debatían si el don del niño representaba una revelación divina, una influencia demoníaca o un fenómeno espiritual completamente desconocido que existía fuera del marco religioso establecido, mientras que el reverendo Ashford se encontraba atrapado entre su deber para con su congregación y su creciente convicción de que las habilidades de Thomas eran de origen genuinamente sobrenatural. El pueblo de Greywick se dividió cada vez más entre aquellos que aceptaban el enfoque médico del Dr. Blackthorne y aquellos que creían que la condición del niño representaba una bendición divina o una posesión diabólica. Las familias que habían recibido mensajes de sus seres queridos fallecidos a través de las comunicaciones nocturnas de Thomas lo veían como un conducto bendito hacia el más allá, mientras que otros susurraban sobre brujería y exigían su expulsión total del pueblo. El herrero William Hartwell y su esposa Margaret se vieron condenados al ostracismo por vecinos que temían que la presencia de su hijo pudiera invitar a visitas sobrenaturales a sus propios hogares, y su negocio, antes próspero, sufrió mientras los clientes buscaban servicios en otros lugares en lugar de arriesgarse a la exposición al terrible don del niño. La desesperación de la familia de Thomas alcanzó niveles críticos a medida que la condición física y mental de su hijo continuaba su implacable declive, con sus ahorros agotados por las consultas médicas y su posición social destruida por el estigma sobrenatural asociado a su hogar. A los hermanos menores del niño se les prohibió jugar con los niños del pueblo, y las solicitudes de ayuda de Margaret Hartwell a las mujeres vecinas se encontraron con negativas temerosas y puertas cerradas apresuradamente. Pero lo que hizo la situación aún más perturbadora fue el nuevo desarrollo de Thomas. El 12 de noviembre de 1878, el niño comenzó a describir conversaciones con individuos que aún estaban vivos, prediciendo sus muertes con la misma aterradora exactitud que había demostrado al comunicarse con los ya fallecidos. Su primera predicción se refería a la anciana señora Abigail Thornbridge, a quien describió hablando de su inminente muerte por insuficiencia cardíaca en un plazo de 3 días. La señora Thornbridge murió exactamente como Thomas había predicho, y sus últimas palabras coincidieron precisamente con las que él había afirmado que ella pronunciaría. Lo imposible se había vuelto profético, y el niño que se comunicaba con los muertos se había convertido en un oráculo de la muerte misma. En la noche del 18 de noviembre de 1878, Thomas Hartwell entregó la revelación más perturbadora en la ya extensa documentación del Dr. Blackthorne, describiendo con horroroso detalle una fosa común que contenía docenas de víctimas de la peste enterradas apresuradamente bajo los cimientos mismos de la iglesia de Santa María durante la gran mortandad de 1665, más de 2 siglos antes del nacimiento del niño. Las declaraciones nocturnas del niño, registradas literalmente por el asistente del Dr. Pembroke, hablaban de hombres, mujeres y niños que habían muerto en agonía durante el brote de peste bubónica que había devastado la región. Con sus cuerpos enterrados en tierra no consagrada,
cuando el propio sacerdote del pueblo sucumbió a la enfermedad y no se pudo realizar un entierro cristiano adecuado. Thomas describió la configuración exacta de la fosa, la disposición de los cadáveres envueltos en sábanas empapadas de peste y, lo más perturbador de todo, los nombres y las últimas palabras de individuos cuya existencia misma había sido borrada de los registros parroquiales oficiales. La resistencia inicial del reverendo Ashford a excavar bajo el terreno sagrado de la iglesia se desmoronó cuando Thomas proporcionó detalles arquitectónicos sobre la construcción del edificio que coincidían perfectamente con los registros diocesanos sellados del siglo XVII, documentos que nunca habían sido accesibles para los residentes del pueblo y ciertamente no para el hijo de un herrero de 12 años. La investigación arqueológica, realizada bajo la supervisión del Dr. Pembroke y presenciada por las autoridades del pueblo, descubrió exactamente lo que Thomas había descrito. Una fosa común que contenía los restos de 43 individuos, cuyos huesos presentaban las lesiones distintivas características de las víctimas de la peste bubónica, y cuya disposición esquelética correspondía precisamente al conocimiento imposible del niño. Entre los restos, los investigadores descubrieron efectos personales que proporcionaron una verificación adicional de las comunicaciones sobrenaturales de Thomas. Un relicario de plata que contenía un retrato en miniatura que coincidía con su descripción de María, la hija del panadero, un botón de latón de un uniforme militar perteneciente al capitán Aldrich que luchó contra los franceses y, lo más impactante de todo, una colección de cartas personales escritas en latín que detallaban los últimos días del brote de peste exactamente como Thomas los había relatado durante sus episodios nocturnos. La evaluación médica final del Dr. Blackthorne, completada apenas unas horas antes de la misteriosa desaparición de Thomas, concluyó que ninguna condición médica conocida podía explicar las habilidades del niño y que la evidencia acumulada sugería fenómenos sobrenaturales más allá del alcance de la comprensión científica contemporánea. Las notas privadas del médico, descubiertas años después, revelaron su creciente convicción de que Thomas se había convertido de alguna manera en un conducto para las voces colectivas de los muertos, particularmente de aquellos que habían muerto en un trauma o sin la preparación espiritual adecuada. Pero la revelación que cambió todo sobre el caso fue la observación final del Dr. Blackthorne. Thomas no se había estado comunicando simplemente con individuos fallecidos al azar, sino específicamente con aquellos que habían muerto en estados de angustia espiritual, almas que permanecían atadas a la tierra debido a las circunstancias traumáticas de sus muertes, y la fosa común bajo la iglesia había servido como un punto focal sobrenatural que amplificó el terrible don del niño más allá de todos los límites naturales. En la mañana del 30 de noviembre de 1878, William Hartwell descubrió que su hijo Thomas había desaparecido de su dormitorio cerrado con llave, una habitación que el Dr. Blackthorne había asegurado personalmente la noche anterior con pesados cerrojos de hierro instalados a sus expensas para evitar los cada vez más frecuentes episodios de sonambulismo del niño. La puerta permanecía cerrada con llave desde el exterior, exactamente como el médico la había dejado, con la llave todavía en posesión del Dr. Blackthorne, mientras que la única ventana de la habitación no mostraba signos de haber sido forzada y permanecía cerrada con pestillo desde el interior. La ropa de cama del niño yacía intacta, todavía cálida al tacto, como si Thomas simplemente se hubiera disuelto en el aire de la mañana, sin movimiento físico ni lucha. La búsqueda del pueblo movilizó a todos los hombres capaces en un radio de 10 millas,
con partidas de búsqueda, peinando los páramos circundantes, los edificios abandonados e incluso los cimientos de la iglesia recientemente excavados donde se habían descubierto las víctimas de la peste. El doctor Pembroke organizó búsquedas sistemáticas en cuadrícula mientras el reverendo Ashford dirigía vigilias de oración, pero a medida que las horas se convertían en días, la esperanza inicial de encontrar a Thomas con vida se transformó gradualmente en la sombría aceptación de que algo terrible le había sucedido al niño. El pánico en el pueblo alcanzó un punto álgido a medida que se extendían los rumores de que el don sobrenatural de Thomas finalmente se lo había cobrado, ya fuera a través de la posesión demoníaca o del juicio divino por su comunión antinatural con los muertos. Las últimas anotaciones en el diario del doctor Blackthorne, escritas durante el período de búsqueda, revelaron a un hombre cuya racionalidad científica había sido destrozada por meses de observaciones imposibles, con su caligrafía cada vez más errática, mientras documentaba su creciente convicción de que Thomas había sido reclamado por las mismas fuerzas a las que había servido como un conducto involuntario. La última anotación del médico, fechada el 2 de diciembre de 1878, expresaba su terrible certeza de que la desaparición del niño estaba conectada con los fenómenos sobrenaturales que lo habían acosado desde octubre, y que sólo encontrarían a Thomas cuando los propios muertos decidieran liberarlo. El 3 de diciembre de 1878, los buscadores descubrieron el cuerpo de Thomas en el centro de la fosa común bajo la iglesia de Santa María, colocado exactamente entre las víctimas de la peste, como si hubiera estado enterrado allí durante siglos en lugar de días. El cadáver del niño no mostraba signos de descomposición a pesar de la exposición a la tierra húmeda y al frío del invierno, y su rostro mostraba una expresión de profunda paz que contrastaba marcadamente con el terror que había exhibido durante sus últimas semanas de vida. Lo más perturbador de todo fue la ausencia total de cualquier evidencia que explicara cómo había llegado Thomas al lugar de la sepultura. No había tierra removida, ni huellas, ni indicio físico de que alguien hubiera movido las pesadas losas de piedra que cubrían la excavación. Los hallazgos de la autopsia del doctor Pembroke desafiaron todos los principios de la ciencia médica, revelando que Thomas no había muerto por ninguna herida externa o enfermedad interna, sino por lo que el médico solo pudo describir como un cese completo de todas las funciones corporales sin causa aparente. Los órganos del niño no mostraban signos de enfermedad, veneno o trauma, pero su corazón, pulmones y cerebro simplemente habían dejado de funcionar simultáneamente, como si la vida misma hubiera abandonado su cuerpo por medios puramente sobrenaturales, dejando atrás un misterio médico que atormentaría al doctor Blackthorne hasta su propia muerte décadas más tarde. El certificado de defunción oficial presentado ante las autoridades del condado de Yorkshire enumeraba la causa de la muerte de Thomas Hartwell como insuficiencia cardíaca aguda tras un agotamiento nervioso prolongado, un diagnóstico deliberadamente mundano que no guardaba ninguna semejanza con las circunstancias imposibles que el doctor Blackthorne había documentado meticulosamente durante los meses precedentes. El informe oficial de la autopsia del doctor Pembroke, presentado al Real Colegio de Médicos, omitió por completo los elementos sobrenaturales del caso, centrándose en cambio en el deterioro físico del niño y presentando su muerte como una consecuencia trágica pero explicable de una grave privación del sueño y de la histeria infantil. Sin embargo,
los diarios médicos privados del Dr. Blackthorne. Escritos en un cifrado de su propia invención, conservaron cada detalle imposible de las comunicaciones sobrenaturales de Thomas, creando un registro paralelo que contaba la verdadera historia de los acontecimientos que habían ocurrido en Greywick. La supresión del caso se produjo de forma rápida y sistemática, orquestada tanto por las autoridades médicas como eclesiásticas, que reconocieron el potencial de pánico público y daño institucional si la historia de Thomas se daba a conocer ampliamente. El obispo de Yorkshire emitió instrucciones estrictas al reverendo Ashford sobre la versión oficial de los hechos, mientras que el Real Colegio de Médicos desalentó discretamente cualquier publicación o discusión sobre los elementos sobrenaturales observados por sus representantes. Las notas de investigación del Dr. Pembroke fueron clasificadas en los archivos restringidos del colegio, accesibles solo para los miembros de mayor rango y efectivamente enterradas bajo capas de burocracia institucional diseñadas para evitar el escrutinio público. El Dr. Blackthorne, sin embargo, se negó a permitir que la verdad desapareciera por completo, preservando en secreto su documentación completa en cajas revestidas de plomo especialmente construidas, que selló y depositó con un colega de confianza en Edimburgo, asegurando que las generaciones futuras pudieran acceder a la evidencia cuando la comprensión científica hubiera progresado lo suficiente como para comprender lo que había ocurrido en Greywick. La carrera posterior del médico estuvo marcada por su investigación obsesiva de fenómenos sobrenaturales similares. Mientras viajaba por toda Inglaterra investigando informes de niños con habilidades inusuales relacionadas con la muerte y el morir, aunque ninguno igualaba el extraordinario alcance del caso de Thomas. Entre 1879 y 1895, el Dr. Blackthorne documentó 17 casos adicionales en toda Inglaterra que involucraban a niños que demostraban un conocimiento imposible de individuos fallecidos, aunque la mayoría eran incidentes aislados en lugar de la comunicación sobrenatural sostenida que había caracterizado la condición de Thomas. Estos casos, registrados en la correspondencia privada del médico con colegas selectos, revelaron un patrón que sugería que la experiencia de Thomas no era del todo única, sino parte de un fenómeno sobrenatural más amplio que se manifestaba ocasionalmente en niños de rangos de edad y temperamentos específicos, particularmente en aquellos que habían experimentado un trauma o vivían en lugares con historias de muertes violentas, creando una red oculta de casos imposibles que desafiaban los cimientos mismos de la comprensión científica y religiosa victoriana. La documentación sellada del caso de Thomas Hartwell permaneció oculta en los archivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo hasta 1987, cuando los trabajos de renovación en las áreas de almacenamiento del sótano llevaron al descubrimiento de las cajas revestidas de plomo del Dr. Blackthorne, con su contenido conservado en condiciones notables después de más de un siglo de ocultación deliberada. La revelación de los meticulosos registros del médico causó conmoción tanto en la comunidad de investigación médica como en la parapsicológica, proporcionando la primera documentación exhaustiva de una comunicación sobrenatural sostenida que cumplía con los rigurosos estándares científicos de observación y verificación. Neurólogos y psiquiatras modernos han propuesto varias teorías para explicar las extraordinarias habilidades de Thomas, que van desde formas raras de epilepsia del lóbulo temporal que teóricamente podrían acceder a patrones de memoria genética, hasta teorías de conciencia cuántica que sugieren que ciertos individuos
podrían acceder a campos de información no locales que persisten después de la muerte. Aunque ninguna de estas explicaciones da cuenta adecuadamente de la exactitud verificada del conocimiento imposible del niño. La literatura médica contemporánea ha documentado docenas de casos similares en todo el mundo que involucran a niños que demuestran un conocimiento inexplicable de individuos fallecidos, aunque la mayoría carece de la documentación sistemática que hace que el caso de Thomas sea tan convincente para los investigadores serios. El caso Hartwell, como se le conoce en los círculos parapsicológicos, ha inspirado estudios continuos en varias universidades prestigiosas, donde los investigadores continúan indagando en los límites entre la conciencia, la muerte y la transferencia de información que trascienden la comprensión convencional de la función neuronal y la percepción sensorial. El propio pueblo de Greywick tiene cicatrices duraderas de los acontecimientos de 1878, con muchos residentes de toda la vida que informan de fenómenos inusuales en las casas construidas cerca de los antiguos cimientos de la iglesia, y los registros del censo local muestran un patrón persistente de familias que se mudan después de breves residencias en el centro del pueblo. La iglesia de Santa María fue finalmente demolida en 1923, oficialmente debido a la inestabilidad estructural, aunque la tradición oral local sugiere que las asociaciones sobrenaturales del edificio hicieron imposible la continuación del culto para la congregación traumatizada. Quizás lo más perturbador de todo es la constatación de que el caso de Thomas Hartwell plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la muerte y la posibilidad de que el límite entre la vida y la muerte no sea tan absoluto como la ciencia moderna supone. La capacidad documentada del niño para comunicarse con individuos fallecidos específicos, verificada a través de una investigación histórica independiente, sugiere que algún aspecto de la conciencia humana podría persistir después de la muerte física, de maneras que ocasionalmente se cruzan con el mundo de los vivos, desafiando nuestras suposiciones más básicas sobre la finalidad de la muerte y el aislamiento de las mentes individuales, dejándonos ante la aterradora posibilidad de que los muertos no estén tan alejados de nuestro mundo como esperamos desesperadamente que lo estén.